Muy bien. Buenos días, Padre César. Bueno, para usted tardes, perdón, acá para nosotros son días. Sea usted bienvenido a esta asamblea de los encargados de animación bíblica a nivel nacional y de las escuelas bíblicas Pexebovi. Estamos aquí todos congregados, en torno a algunas 100 personas más o menos, congregados aquí para estar reflexionando sobre los trabajos, sobre la palabra de Dios aquí en México. Sea usted bienvenido y queridos hermanos, tengo el gusto de presentarles al padre César Huitrago López. Él es sacerdote de la diócesis de Florida Durazno, en Uruguay. Es párroco y rector del Santuario Nacional Virgen de los 33, patrona de Uruguay. El padre César nació en Antioquia, Colombia, y ingresó al seminario en Colombia. Posteriormente pasó al seminario de Uruguay, donde se ordenó. Él es el primer doctor a nivel Iglesia Internacional que se doctoró en ABP. Entonces, estamos con un especialista en la materia. Ha dictado diferentes conferencias en Latinoamérica y en España. Y bueno, pues lo tenemos aquí con gran alegría. Sea usted bienvenido, padre, y pues se queda aquí con todo este grupo que estamos deseosos de escucharlo. Gracias, padre, por aceptar esta invitación. Muchas gracias, María del Socorro. Saludos muy especial para el amigo Antonino, que hace tiempo compartimos este camino de la ABP aquí en América Latina y el Caribe. Un saludo para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto poder acompañarles unos minutos en este trabajo tan importante que ustedes vienen realizando para acentuar más y más la identidad de una iglesia animada por la palabra de Dios. Es eso. Con estas iniciativas, con estos espacios de estudio, de celebración, de compartir, lo que se hace es que acentuamos nuestra identidad de creyentes, de bautizados en la palabra de Dios, la palabra fundante, la primera palabra que nosotros necesitamos para seguir existiendo, porque fue la palabra la que nos dio la existencia. Saludos a todos nuevamente y se me ha invitado para compartir con ustedes este espacio con el título El ser de la ABP, el ser de la animación bíblica de la pastoral. Yo quiero hacerlo de manera muy sencilla, sin tanto tecnicismo, porque lo que queremos es que podamos dejarnos interpelar para que esta palabra después la podamos también compartir en nuestras muchas acciones que la Iglesia nos ha encomendado, que llamamos acción pastoral. Como sabemos, pastoral es toda aquella acción que realizamos donde ponemos por delante la persona de Jesús, donde es Él el que nos anima a nosotros a ser con los otros, a ser iglesia. Entonces, el título de este compartir, de esta charla, como ustedes le quieran llamar, es el ser de la ABP. O también podemos llamarla la naturaleza de la ABP, el ser de la ABP o su naturaleza. He afirmado muchas veces que la carta magna de la ABP
que ya ustedes saben, esta sigla significa Animación Bíblica de la Pastoral, he afirmado muchas veces que la carta magna de la ABP es justamente la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II. En todo ese camino que se fue realizando antes del Concilio Vaticano II, después con el Concilio Vaticano II, se pudo llegar a este momento de reflexión en la Iglesia Universal de proponer la relación de la palabra con todo el hacer de la Iglesia como animación bíblica de la pastoral. Dei Verbum número 24, también el 23, nos habla a nosotros de esa palabra que es necesario asumirla como verdad revelada. Y comienza la Dei Verbum en el número 1 con una cita de la primera carta de San Juan, los primeros versículos. Si ustedes tienen ahí sus Biblias, primera carta de San Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. 1, 2 y 3. En estos primeros versículos de esta carta de San Juan, podemos nosotros encontrar la naturaleza o el ser de la ABP. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y han palpado nuestras manos, es lo que les anunciamos. La palabra de vida. La vida se manifestó. La vimos dando testimonio y les anunciamos la vida que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Lo que vimos y oímos se lo anunciamos también a ustedes para que compartan nuestra vida con nosotros, como nosotros la compartimos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y el versículo 4 dice, todo esto es para que tengan la alegría del resucitado, para que nuestra alegría sea la alegría de ustedes. Por analogía, con la encarnación del Verbo y su anuncio, es posible ver en este texto el ser de la ABP. El ser de la ABP no es otro que el ser o la naturaleza de las mismas sagradas escrituras. La naturaleza de la Sagrada Escritura nos dice este texto, nos lo dicen otros textos, lo que nos dice es lo siguiente, que la palabra que inspiró Dios Padre, inspirada por el Espíritu Santo, esta palabra Dios la ha ofrecido al hombre. Palabra revelada de Dios Padre. La palabra revelada de Dios Padre ha sido consignada aquí en este libro, en la Biblia, biblioteca, en estos 73 libros que son para nosotros el canon sagrado. La palabra inspirada, la palabra revelada, consignada por escrita aquí. Y nos dice, tiene como finalidad la comunión con Dios. La palabra revelada, puesta por escrito, tiene una finalidad, la comunión con Dios Padre. ¿Para qué esta comunión? Para hacernos partícipes de la vida divina. Para hacernos partícipes de la alegría del resucitado
y con él de la alegría de todos los que se han encontrado con el resucitado. Aquí tenemos 3 puntitos que son los que propongo en este desarrollo o en esta reflexión del ser de la ABP. Primer punto, palabra revelada de Dios Padre. Segundo punto, que tiene como finalidad la comunión con Dios. Tercer punto, para hacernos partícipes de la vida divina. Este es un tema fundamental en el momento en que nosotros, escuchando la voz del Espíritu, porque yo soy un convencido que es el Espíritu Santo el que conduce de nuevo a la iglesia a las fuentes puras, límpidas de la palabra de Dios. Y este es un punto fundamental para que nosotros vayamos como en un increciendo, dándole nuevamente toda la importancia que tiene la palabra de Dios. Según, lo repito, según concibamos nosotros esta palabra, si la concebimos en su verdadero ser, su verdadera naturaleza, entonces así también vamos a concebir la animación bíblica de la pastoral en nuestra vida, en nuestras pastorales, todas de la iglesia, en la iglesia en definitiva. Por eso no es hoy o en este momento, no hago un abordaje desde el hacer. Tengo entendido que esto lo hará después otro ponente, el hacer. Aquí nos detenemos más bien desde su identidad, aquello que hace que sea y no que sea otra cosa, que sea poder de Dios, que sea palabra viva, renovadora para nosotros. La palabra de Dios está consignada en las Escrituras. Es bueno recordarlo siempre, y aquí en el ser de la ABP es necesario. La palabra de Dios consignada en la Biblia trasciende este libro, trasciende la Biblia. Un punto que fue hermosamente tratado en Verbum Domini. Y entonces, al hilo de estos versículos de San Juan, que afirma, la palabra se manifestó. La palabra se manifestó. Así también lo va a decir en la cumbre del prólogo, lo va a decir San Juan, versículo 14 del primer capítulo. La palabra puso su morada en medio de nosotros. La palabra se manifestó. Y aquí se hace necesario precisar justamente que la palabra de Dios no es identificable con el libro. Nuestra Biblia contiene la palabra de Dios, pero la trasciende el libro. Podemos decir, es un momento, por supuesto, muy importante para nosotros, pero la palabra de Dios está antes que el libro. Está contenida en el libro, pero trasciende el libro. Lograr comprender esto nos permite a nosotros situarnos en los textos sagrados con reverencia, con humildad, sabiendo que siempre será una palabra que nos va a superar, que es una palabra que está antes de nosotros, antes de cualquier proyecto, de cualquier iniciativa, por muy buena que sea. No se agota entonces en el libro. El numeral 7 de Verbum Domini habla del carácter analógico de la palabra de Dios. Y nos muestra a nosotros cómo la única palabra
la palabra ella sola con mayúscula es Jesucristo. Pero, por analogía, todas aquellas realidades que nos conducen a Jesús, entonces se les dice palabra de Dios, en cuanto es una palabra analogada, la palabra eterna y definitiva, la palabra donde está la vida, donde está la verdad, esa palabra que es encuentro, que es diálogo, es Jesucristo. Cualquier otra realidad que se diga que es palabra de Dios es en sentido analogado. Después de tener esto, de recordarlo, porque para ustedes no es un concepto nuevo, pero después de recordar este principio fundamental, entonces comprendamos ahora que Dios, nuestro Padre, se manifiesta de diferentes maneras. Se manifiesta a través de la creación, a través del llamado que hace del pueblo, y que cuando Dios se manifiesta, siempre está requiriendo de nosotros la obediencia, la escucha, el ofrecer el corazón. Sabemos también que el gran mandamiento israelita, este mandamiento que recorre toda la tradición del pueblo elegido, es escucha Israel. De ahí que la palabra escrita no encierra materialmente el misterio. Eso sí, lo anuncia, lo celebra, pero no es todo el misterio. Es más, siempre nosotros podemos disfrutarlo, podemos disfrutar el misterio, disfrutar la celebración. Vamos a sentir muchas veces que quedamos plenos, pero nunca se agota. Esa imagen tan bonita sobre la fuente donde se va a tomar, a beber, y por más que se bebe y se bebe, la fuente no se agota. Y es así la palabra de Dios. La misma escritura atestigua que la palabra de Dios es divina y misteriosa. Por ejemplo, en 1 Corintios 2:7, que Dios habita en una luz inaccesible, como dice Pablo escribiéndole a Timoteo, 1 Timoteo 6:16. Y también nos dice que solo el Hijo conoce al Padre y lo ve. Que Él es el testimonio veraz del Padre, el mediador para poder tener acceso al Padre y para hacerse atraer por el Padre, dice Juan 6:43. Misterio, entonces, hermanos, que nos viene dado en un libro, la Biblia, que recoge una experiencia, esto es, descripción parcial, fragmentaria, con lagunas, de una experiencia intensa e inexpresable, antes que nada, vivida, y luego, y solo en parte, contada y puesta por escrito. Las experiencias de Dios, y espero que ustedes lo hayan vivido muchas veces, las experiencias de Dios, aquellas que son salvadoras, que son fundantes, refundantes, siempre serán inenarrables. Solo las logramos balbucear, intentando motivar a otros para que entren en esa misma experiencia, porque ninguna experiencia es igual a otra, y aquello que nos marca verdaderamente la existencia es también intransferible. Y de esto está lleno el texto sagrado.
Es de esta forma que podemos afirmar en este primer puntito que estamos tratando, la palabra de Dios revelada, puesta aquí en el libro. Es de esta forma que podemos afirmar que el libro sagrado es un momento de la palabra de Dios. Nuestro Dios es una persona, un ser viviente que habla, que escucha, que comunica. De ahí que la palabra de Dios es mucho más que una palabra en minúscula. Es el ser mismo de Dios en su actividad. Más claramente, aún en cuanto Dios que actúa y se dirige ad extra, siendo palabra suprema y extrema, Cristo Jesús. Dios que se ha dicho, que se ha comunicado en la historia, que ha asumido nuestra naturaleza, que ha nacido de una mujer. La palabra de Dios es, por tanto, realidad viva, permanente, de un encuentro que hace que uno salga motivado. Esta es la palabra que en la animación bíblica de la pastoral le da todo su ser. El ser de la ABP es el ser de la palabra de Dios. Y cuando nosotros decimos animación bíblica de la pastoral, no estamos diciendo otra cosa más que animar todo desde la única palabra que hace nuevas todas las cosas. Esta es la palabra. No se trata por eso de nosotros llegar a este texto sagrado y extraer palabras de acá para incrustarlas en algún documento pastoral, porque esto es utilizar la palabra de Dios. Esto es hacer de la palabra de Dios simplemente algo que justifica mis postulados. En el ser del ABP está esta otra lógica. Es la palabra de Dios que hace surgir aquello que nosotros podemos ver y contemplar, a lo que queremos, aquella realidad a la que queremos servir, en la que queremos confiarnos. Por eso me gusta tanto estos versículos de San Juan. Lo que existía desde el principio nos remite de entrada al principio del principio. Nos lleva al Génesis, nos lleva al prólogo de San Juan, nos lleva a aquella realidad que hace que todo sea, exista y se proyecte. Esta es justamente la propuesta que nos viene dada por el Espíritu Santo a través de este paradigma que la Iglesia va asumiendo con tanta alegría como es la animación bíblica de la pastoral. Entonces, en primer lugar, comprender bien en esta propuesta del ser del ABP lo que entendemos por palabra de Dios y lo que entendemos por Biblia. Generalmente hemos empleado el lenguaje de manera indistinta, pero creo que en este deseo de comprender mejor el espíritu de la ABP, también es necesario hacer el esfuerzo por distinguir nocionalmente, conceptualmente, ¿qué entendemos cuando decimos Biblia? ¿Qué entendemos cuando decimos palabra de Dios? Muchas veces, ya vuelvo a insistir, lo hacemos de manera indistinta, pero tiene claramente un sentido, tanto la expresión Biblia como la expresión palabra de Dios, o si somos más estrictos,
cuando decimos las Sagradas Escrituras. Cuando uno dice las Sagradas Escrituras, en sentido estricto, nos estaríamos refiriendo solo al Antiguo Testamento. Por eso, en el Nuevo Testamento aparece muchas veces la afirmación para que se cumplieran las Escrituras. Esto es, en el Nuevo Testamento se está verificando lo que en el Antiguo Testamento ya se había anunciado. Esto es lo primero, comprender la naturaleza de la palabra de Dios. Esta que nosotros proponemos desde este paradigma de animación bíblica para que sea la palabra de Dios la que anime nuestras realidades. Yo les comparto, mis hermanos y hermanas, que aquí en Uruguay ya hace unos cuantos años, a partir de esta reflexión que venimos haciendo en la Comisión Nacional de la Animación Bíblica, la Pastoral, ya hace unos cuantos años que aquí en Uruguay celebramos el mes de la palabra de Dios. Septiembre es en Uruguay el mes de la palabra de Dios. Todo el año nosotros venimos insistiendo, ojalá que todo el año sea justamente el año de la palabra de Dios, en esa conciencia de un Dios que nos habla, que sale de sí, podemos decir, que su misterio se hace también accesible a nosotros en la medida en que nosotros lo podemos captar. Entonces celebramos el mes de la palabra de Dios. Y, por supuesto, que en el mes de la palabra de Dios, la Biblia está siempre, porque es de ahí donde extraemos esa palabra. La Biblia nos regala la palabra de Dios. Y por eso la necesidad de estudiar los sentidos genuinos de los textos para quedarnos con ese mensaje salvador. Como el tiempo va pasando, vamos al segundo momento de esta propuesta. Entonces, primero es una palabra revelada, contenida acá. Segundo momento, tiene una finalidad. La ABP tiene una finalidad. Lo primero es reconocer su naturaleza, su ser, y este ser no viene dado de una intuición de intelectuales, no ha salido de una academia de biblistas. El ser de la ABP se lo da el mismo ser de la palabra de Dios. Segundo momento, que tiene como finalidad la comunión con Dios. La animación bíblica de la pastoral, en su ser, no busca otra cosa. Ella es comunión trinitaria. Y por lo tanto, poner la palabra de Dios al servicio ahí de todo el pueblo de Dios es hacer que este pueblo se congregue en comunión con el Dios que lo ha creado, con el Dios que lo sigue redimiendo y con el Dios que lo proyecta a su triunfo definitivo, que lo acompaña en este peregrinar a la tierra prometida, a la nueva Jerusalén. El texto conciliar afirma esta dimensión de comunión del Dios que habla. Esto ha sido espectacular, maravilloso, que Dei Verbum haya, o que los padres conciliares, expresado en Dei Verbum, hayan cambiado radicalmente el concepto de revelación que tenía el Concilio de Trento. Ahora nos dice que es un Dios que sale, que quiere entablar comunicación, comunión con nosotros, que te busca a ti, que me busca a mí, para ser nuestro amigo. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero esto cambia radicalmente nuestra forma de relacionarnos con Dios. No es lo mismo cuando alguien nos llega como una autoridad y nos dice, haz esto, porque yo mando. No es lo mismo. Y aquí
se nos cuestiona la forma como nosotros ejercemos, porque es un deber muchas veces de los agentes de pastoral, ejercer sanamente la autoridad que se le ha conferido. Pero ¿cómo y desde dónde la ejercemos? Pues la animación bíblica, la pastoral, nos dice a nosotros desde esta dimensión comunidad, haz un poco de ruido acá, en esta dimensión amical de amigos. Esto para mí resulta significativo porque su núcleo sustancial no es transmitirnos verdades abstractas que tú tienes que cumplir, obedecer, sino la invitación a entrar en el misterio amical con este Dios. Dispuso Dios en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tiene acceso al Padre en el Espíritu y se hacen partícipes de la naturaleza divina. Esto es lo que Jesús nos dice en el Evangelio de Juan, cuando ora por nosotros, para que seamos uno, como Él con el Padre es uno en el Espíritu. Esto es increíble, porque lo que nos está diciendo es, tú y yo, en el ser del ABP, estamos invitados a entrar en esa comunión íntima con la Trinidad. Es una revelación donde el Dios invisible, movido por su gran amor, habla a los hombres como amigo. Quiere morar en nosotros, quiere recibirnos en su compañía. Dei Verbo número 2. Desde acá, desde el ser de la ABP, aquí en esta propuesta de ver la ABP como realidad que pone en comunión con Dios. Ojo, la ABP no tiene como finalidad formar grupitos de amigos, club de amigos. La palabra de Dios nos quiere a nosotros inscribir en el club de los amigos de Dios, donde todos estamos invitados, donde no caben las diferencias. Aquí tenemos nosotros, yo creo, que tenemos un espacio muy grande para, si la palabra es correcta, para explotar, hablando un poco materialmente. Este espacio donde nos congreguemos más y más invitados por esta palabra. Tenemos una gran ventaja. ¿Por qué? Porque cuando se trata de la palabra de Dios, lo único que tú tienes que hacer es escuchar y corresponder. Aquí en la catedral, en este santuario, como decía la hermana, estoy en el santuario de la Virgen de los 33, acá a la espalda tengo la imagen, esa imagen es la imagen de la Virgen de los 33, ella es la patrona aquí de esta nación, como decimos acá, de la República Oriental del Uruguay. Y aquí en la comunidad, en un momento, pues dije, bueno, tanto que predico de la importancia de la palabra de Dios y que hablo, pero voy a invitar a esta comunidad a que formen grupos y que formemos grupos en torno a la palabra de Dios. Y cuando me preguntaban, porque fui detectando esposos, matrimonios, personas de las que venían más a la comunidad y les decía, ¿no te animas a reunirte con 4 o 5 personas, con esos con los que a veces ve el partido de fútbol de Peñarol o Nacional, con esos que compartes a veces el cumpleaños, reunirse un rato en la semana para compartir la palabra de Dios? Pero ¿saben cuál era la primera pregunta? Yo creo que esto es un diagnóstico. La primera pregunta que me hacían era, ¿y qué condiciones tiene que
o qué requisitos tiene que llenar esa persona. ¿Qué requisitos? Y mi respuesta era, el único requisito es que quiera sacarse un rato en la semana para compartir la palabra de Dios. Ese es el único requisito. Y si no está bautizado, y si viven en pareja, el único requisito es que quiera sacarse un ratito para compartir la palabra de Dios. Esta es la ventaja enorme cuando proponemos la palabra de Dios como principio fundante, como principio que nos permite a nosotros acompañar procesos para llegar, como dice el concilio, el catecismo de la Iglesia, para llegar a la cumbre de la vida cristiana que dice que es la Eucaristía. Lo vemos con los discípulos de Maús. ¿Qué hace Jesús? El único requisito fue que aquellos desilusionados le admitieran como compañero de camino. Y ustedes saben, la respuesta fue impresionante. La gente quiere reunirse, quiere que le ofrezcamos espacios para leer, meditar, contemplar este misterio hermoso, esta vida que aquí, que desde el libro quiere desplegarse hacia nosotros. Este libro, sin nuestro encuentro, sin el tú de tantas personas, es un libro muerto. Este libro, donde el Dios viviente habla, quiere encontrarse con seres vivientes. Y fue una experiencia muy hermosa. Lo único que necesitamos es eso. Por eso podemos plantearnos la pregunta, ¿qué le corresponde entonces a la ABP en este momento que estamos reflexionando del ser de la ABP? Si el ser de la ABP es el mismo ser o naturaleza de la palabra de Dios, porque no vamos a ofrecer otra palabra. Si el ser de la ABP es justamente que es comunión y pone en comunión con la Trinidad, ¿qué nos corresponde? Y no es en el hacer todavía, porque de esto no me corresponde a mí hablar y se lo dejamos para ya en otro encuentro que tengan. Pero desde la ABP, en este ser, nos corresponde, sí, despertar en todo hombre el anhelo de amistad verdadera, de relaciones eternas. Si este Dios que sale, que se revela y se revela como amigo, no como el policía, no como el mandamás, sino que es un Dios que al comunicarse como amigo, como proximidad, como hermano, no pierde lo propio de Dios, no lo pierde. El libro de la sabiduría nos habla justamente que su paciencia frente a los impíos es muestra de su poder, de su grandeza. Despertar el anhelo de amistad verdadera, de relaciones eternas. Estar ahí desde el ser del ABP, acompañando esos pasitos decisivos para que muchos tengan a Jesús como verdadero amigo. Que sea la palabra la que dispense a tantas personas espacios, oasis, huertos, donde encontrar razones para darse y recibir la amistad y la vida misma que viene de Dios. Dios, al revelarse, no nos da mensajes o cosas. Se da Él mismo. La ABP no quiere dar recetas. Cuando el documento de Aparecida propone la animación bíblica de la pastoral, numeral 248, dice, no es una pastoral más. Y la describe como espacio para el encuentro
con Jesús Maestro, con Jesús amigo, con Jesús Salvador. Es eso. La ABP no da cosas. Quiere ponernos en contacto, en comunión con el que es la palabra toda en mayúscula. Dios no da un mensaje, se da a sí mismo, se da él mismo, toma la iniciativa y entra en relación con el hombre. Lejos de quedarse aislado y solo en su cielo, decide crear una humanidad a la que quiere dar su misma vida. Y en este sentido, si el ser de la BP es la misma persona de Jesucristo, entonces, en su ser más, pero más constitutivo, está también que, por consecuencia, se tiene que hacer presente. Es decir, no nos creamos cristianos cuando no demostramos con ninguna palabra, con obras, que lo somos. No nos creamos eso, nos estamos engañando. Entonces, el ser cristiano, desde el ser del ABP, implica una relación con Jesús basada en la autocomunicación divina que Dios ha realizado a lo largo de la historia. De hecho, desde el principio, el cristiano hunde sus raíces y el cristianismo, digámoslo así, en hechos históricos. Dios acontece, se revela y se revela para establecer con el hombre alianza. El ser del ABP es constituir alianza genuina, renovada desde el Dios creador y recreador, y nosotros que respondemos en la experiencia de una palabra con poder performativo. Y esto es comunión, esto genera comunión. Tú no entras en comunión con un semejante si primero no se ha dado esa verdadera alianza que se alimenta en la confianza, que permite leer casi que espontáneamente el deseo y la intención del otro. Pero hermanos, cuando hablo acá de alianza, no nos referimos a esa alianza a la que tantos estamos acostumbrados nosotros, a una alianza entre nosotros que es generalmente, seguramente que con los padres y las madres sea un poco diferente, pero generalmente es una alianza simétrica. El Dios de la alianza, este que nos revela Jesús, establece contigo, conmigo, con nosotros, con su iglesia, alianza, pero una alianza que es asimétrica. Nunca estaremos a la par. Y esto no es para generar en nosotros ningún complejo. Al contrario, es para saber en dónde descansa nuestro ser. El ser nuestro, como el ser del ABP, descansa en Dios. Y es Él el que nos da la existencia, el que la sostiene, el que hace que no quede frustrada. De ahí que para mí la ABP, en esto del ser de ella, es una verdadera epifanía de la misericordia de Dios que llega a su iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Es decir, llega al hombre, llega a la mujer, al niño, al adulto, al enfermo, al joven. Llega a ti para introducirnos con todo su ser en el ser del Logos. Y así ofrecernos la gratuidad de su amistad. Y nos pone en comunión con la vida trinitaria. La encarnación es por eso la expresión de sí mismo.
del Dios que es inconocible. No lo podemos conocer con la razón, pero que está destinado a producir en nosotros una comunión inquebrantable. Siempre en esta relación del Dios que se manifiesta, que se da, que se revela a través de una alianza que será siempre asimétrica. No nos creamos como aquel hombre que sube al templo a orar, aquel publicano y el fariseo, recuerdan ustedes el texto, y dice yo, porque yo. Esta de alguna manera es una teología que a mi modo de pensar a veces hace daño a la iglesia y a las personas. ¿De qué se trata? Esto que perjudica muchas veces nuestra relación y vinculación con Dios. De creernos que para entrar en comunión con Dios, primero tengo que hacerme bueno. La lógica de la revelación y el ser del ABP nos dice lo siguiente. Porque Dios es bueno, tú puedes ser bueno. Porque Dios se ha abajado, tú te puedes elevar. Ahora, si yo asumo que tengo que elevarme para ponerme en el nivel de Él, ¿saben? El peligro. Caemos en el peligro de los buenos. El peligro de nosotros, una tentación. El peligro de los buenitos es la soberbia espiritual. Entonces, ¿qué decimos? No, lo que pasa es que esto yo me lo merezco. El ser del ABP nos demuestra que el Dios bueno es el que ha bajado a mí para ofrecerme su amistad. Ahora yo con Él puedo elevar, puedo ser bueno. No porque me haya precedido mi esfuerzo, sino porque me ha precedido el amor gratuito de Dios. Y así, para avanzar, tendría varias cositas más en este punto, pero vamos al tercer momento para no aburrirlos, que no se me duerman. Qué vergüenza con ustedes, pero cualquier cosa ustedes hagan, levanten la mano y pregunten. El tercer puntito del ser del ABP que comparto con ustedes es justamente desde la naturaleza del ABP, revelada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo, confiada, una palabra confiada a la iglesia para ponernos en comunión, para hacer comunión, y el tercer punto, y así hacernos partícipes de la vida divina. El ser del ABP pone en comunión con Dios. Nos pone, de verdad estoy convencido, nos pone en el camino seguro de la vida divina. Y saben acá, ¿qué texto podrían ustedes disfrutar en esta clave? El texto de San Pablo, Corintios 12, 1 Corintios 12, cuando nos habla del cuerpo de Cristo. Cristo cabeza, nosotros somos su cuerpo, cada uno somos los diferentes miembros. Esto es lo que está detrás de este ser del ABP. Es la teología eclesial de Pablo, la teología paulina, para ponernos en comunión, para hacernos partícipes de esa vida divina. La comunión con Dios libera del error y de la ignorancia. ¿Qué nos dice, por ejemplo, San Juan? Juan 17:3 nos habla a nosotros que la vida eterna está en conocerle a Él. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, el Mesías, a quien tú enviaste. Y cuando allá en el capítulo 6 de San Juan preguntaban, ¿y qué tenemos que hacer? Y él decía, que crean en el enviado del Padre.
Conocer a Dios y a Jesucristo, entrar en unión vital con Él, personal, auténtica, es participar de la vida divina. Si la animación bíblica de la pastoral no nos ayuda a nosotros a entrar en comunión vital con Dios, entonces no ha llegado a ser animación bíblica la pastoral. Pero toda pastoral que pone en comunión con Dios es animación bíblica la pastoral. Por eso insisto tanto en todas las instancias que me ofrecen generosamente aquí en Uruguay, en América Latina, que me invitan a veces a compartir estas convicciones más que deducciones intelectuales. Y siempre insisto, la animación bíblica de la pastoral es ante todo un nuevo modo de hacer la que ya veníamos haciendo. La animación bíblica en su ser es un espíritu, el espíritu del resucitado, que ahora nos invita a nosotros a que le dejemos desplegar toda su potencia recreadora. Y cuando comprendemos el ser del ABP, desde esta triada que les vengo proponiendo, entonces somos discípulos del Jesús post-pascual. Cuando no entramos en la lógica, en el espíritu de la animación bíblica de la pastoral, que es lo que Jesús nos dice, o sea, es que esto no es que descubrimos ahora a América Latina, no, señores. Pero cuando no entramos en la lógica de la animación bíblica de la pastoral, en el espíritu de la animación bíblica de la pastoral, nosotros muy posiblemente vivimos y proponemos una pastoral prepascual. Y esto es sustancialmente diferente. Una pastoral prepascual es una pastoral que llega, como lo saben, hasta la cruz. Pero es que nuestra fe cristiana católica está cimentada sobre la fiesta de la Pascua. Es el Jesús post-pascual, el que resucitando se ha convertido en un río de agua viva para toda la humanidad, que hace posible que nuestras cruces no nos aplasten. Una pastoral sin el espíritu de la ABP propone caminos donde las cruces aplastan. Desde el ser de la ABP, la vida de la iglesia se convierte en momentos, en espacios, los sacramentos, toda la liturgia, todas las acciones pastorales, en espacio que resucita cruces, que pascualiza personas, instituciones. ¿Por qué? Porque ha comprendido dónde está el que da la vida. Siendo que la palabra de Dios es fuente de salvación, y esta es justamente la gran diferencia de la concepción de la animación bíblica de la pastoral y de una pastoral bíblica. Fíjense, animación bíblica de la pastoral. En el Concilio Vaticano II, después del Concilio Vaticano II, hablábamos de pastoral bíblica. Pero pastoral bíblica se entiende más como solo hacer cosas en torno a la Biblia, que son necesarias. Pero desde la animación bíblica de la pastoral, sabemos que todo lo que hacemos tiene en su interior el firme propósito de ponernos verdaderamente en la comunión con el Señor. Ese es el espíritu. Por eso les decía,
en el ser del ABP, lo que se nos dice es que lo que estábamos haciendo, lo sigamos haciendo, pero con el espíritu del resucitado, con un nuevo propósito. Tal vez antes nos preocupábamos más de los números. En el ser del ABP queremos es que tengan ese encuentro con el Señor. Tal vez antes nos preocupábamos de que el material fuera el mejor material que pudiéramos ofrecer, sin errores de imprenta, de manera correcta en cuanto magisterio. Pero ¿saben? Ahora lo que más nos interesa es que sea mediación de encuentro y de comunión con el Señor. Y por eso hablamos de fuente, la fontalidad de la palabra de Dios. En una pastoral bíblica podemos hablar de la transversalidad de la Biblia. Eso es diferente. Animación bíblica de la pastoral se entiende como realidad fontal. Es la fuente. Cuando comenzó la reflexión en torno a la animación bíblica de la pastoral, ustedes lo escucharían muchas veces, se hablaba de la transversalidad de la palabra de Dios. Pero no es transversalidad. Una realidad transversal es eso, que atraviesa transversalmente todo. Podemos hablar de la transversalidad de la vocación. Todo lo que hacemos en la iglesia necesitamos justamente sentirnos llamados, la transversalidad de la vocación. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, es realidad fontal, desde las raíces mismas. Esa imagen hermosa de Juan 15, la savia, es donde surge. Y aquí es donde nosotros volvemos siempre a proponer en el ser del ABP una pastoral portadora de la luz del Evangelio, que ilumina, que hace crecer, que hace dar fruto. Y en esta clave, el ser del ABP es que todos los hombres participen de la vida divina. Aparecida ha insistió mucho, no sé cómo está Aparecida allá en su nación, en México, pero creo que nos falta todavía conocer mucho más este hermoso documento que nos regalaron nuestros pastores latinoamericanos, como es Aparecida. Y Aparecida ha insistido mucho en una acción pastoral que llegue a todo el pueblo de Dios con aquella vida que el Padre regala desde la creación y de la que participa al hombre como creador y co-creador, Dios creador, el hombre co-creador, y que es llevada a plenitud en su Hijo Jesús. Que sea pan de vida para nosotros, que sea luz, que sea la resurrección. En su misma naturaleza, ya con esto voy a ir finalizando, ya como recopilando para cerrar el tema entonces que he venido reflexionando, es el ser del ABP. El ser del ABP lo he propuesto desde el mismo ser o naturaleza de la palabra de Dios, porque ese es el ser del ABP. Y entonces, a la misma naturaleza de la Sagrada Escritura pertenece el hecho que la palabra de Dios sea buena noticia para la humanidad. Mensaje de vida, proyecto humano, divino, de fraternidad, en donde todos pueden y deben participar de la vida que dispensa el autor de la misma vida. Aquí en la Sagrada Escritura, que se pone de manifiesto a través del espíritu de la ABP. Que cada creyente, este es como el ADN de la ABP, que cada creyente
llegue a experimentar en sí mismo: tú tienes palabras de vida eterna. ¿Te suena eso? Juan 6:68. A ver, que que nuestros hermanos lleguen a poder decir: tú tienes palabras de vida eterna. Cuando se ha llegado a esto, se ha llegado a la madurez de la vida cristiana. Y ya no dependemos ni del testimonio de este o de aquel. Y ya no estamos tan pendientes del qué dirán, porque hemos experimentado en nuestra propia vida que la palabra que tiene en nosotros todo el poder es esa palabra con mayúscula. Tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el Hijo de Dios. Y la palabra de Dios es a la que tú y yo queremos servir desde la animación bíblica a la pastoral. Esa palabra es para comunicar. Precisamente en la medida en que Dios se nos da y se nos entrega en las escrituras, entra en juego el arte también de la interpretación, de la lectura, del discernimiento, y es esto lo que la Iglesia ha de llevar adelante, pero en otro tema que se titula el hacer del ABP. En el ser del ABP hemos reflexionado en estos tres puntillos: su naturaleza divina, nos pone en comunión, nos comunica la vida divina. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Espero que a todos ustedes se les anime a partir de estos estudios que están realizando, para que sigan profundizando cada día más y más en esta hermosa realidad que ya es una realidad en América Latina y que va llegando a otros continentes, esta realidad de la ABP. Le agradecemos, Padre César, de parte de Monseñor Adolfo Castaño, aquí presente, y de parte de los sacerdotes, religiosas y laicos que estamos aquí. Le agradecemos mucho su participación y pues abrimos el diálogo para preguntas. Si alguien de los presentes desea hacer algún comentario, alguna retroalimentación o igual también alguna pregunta para el padre, adelante. Buenos días, padre. La pregunta es, ¿cómo se inicia un proyecto pastoral en nuestra diócesis, pero que está animado por la palabra de Dios? Muchas gracias. Saben, ahí les remito al Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Marcos, a ver si pueden ir buscando. Evangelio de San Marcos, que venimos estos días reflexionando. Vea, Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos del 13, el 13 y el 14. A mí me parece que en estos dos versículos, el versículo 13 y 14, nos dan la clave a nosotros de lo que es la misión que la Iglesia está llamada a realizar en el mundo, de lo que es un proyecto pastoral, un proyecto que evangelice desde el mismo ser de la palabra de Dios. Si ustedes
leen estos dos versículos que parecen como que dicen poco, pero nos dice el capítulo 3, versículo 13: subió a la montaña, fue llamando a los que él quiso y se fueron con él. Ahí estamos todos nosotros. Nombró a 12, a quienes llamó apóstoles. Acá Marcos ya hace esa diferencia, apóstoles, para que convivieran con él y para enviarlos a predicar. Lo primero en todo proyecto pastoral, según el espíritu del ABP, que es el espíritu del Evangelio, no es que no estoy inventando nada, lo primero es estar con él, es aprender lo que hacía allá Moisés, estar con él, preguntarle a Jesús, ¿qué tienes para decirle a este pueblo, a este colegio? Que presentarle la realidad. Y ahí va a surgir el mejor proyecto. ¿Cuál ha sido en muchos lugares? Espero que allá no, pero lo digo con conocimiento de causa. ¿Cuál ha sido la práctica? Que primero elaboramos nuestros proyectos, después nos vamos a la capilla y le decimos al Señor: Señor, aquí tiene el mejor proyecto pastoral que nos hemos ideado nosotros. Ponle tu sello, ponle el Espíritu Santo. Pues la lógica del Evangelio es al contrario. Si invertimos la lógica del Evangelio, no evangelizamos. Primero estar con él, mis hermanos. A veces uno se siente impotente, es cierto. Vemos que las necesidades y los problemas pastorales nos superan. Pero cuando estamos allí en el sagrario, cuando le preguntamos a él, él da las luces. Y de ahí surge el proyecto. Y esto es animación bíblica en la pastoral. Después hemos venido realizando en América Latina diferentes cursos y diplomados de la animación bíblica en la pastoral. Y hay un módulo que se titula ¿Cómo llevar adelante un proyecto pastoral animado por la palabra de Dios? ¿Cómo hacer un proyecto pastoral? Que se nos invita a mirar las fortalezas, a mirar las debilidades y las oportunidades, que es un esquema que se ha empleado mucho en América Latina. Pero cuando soy el que estoy al frente de ese taller, siempre me vengo a estos versículos. Para mí son reveladores. Y aquí encuentro está la clave de una evangelización animada por el Espíritu de Dios. La otra puede ser una pretendida evangelización animada por nuestros criterios, por nuestra sabiduría, por nuestros medios. Y seamos sinceros, medios tenemos muchísimos, tecnología también. Quien nos elabore los mejores proyectos también. ¿Qué es lo que nos hace falta? Piensen, por ejemplo, en Lucas 5, los primeros 11 versículos. ¿Qué le pasó a Pedro? Experto en la pastoral, en la pesca. Un día, una noche y nada. ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros? Que a veces decimos, las manos siguen vacías, la red sigue vacía, porque nos hace falta escuchar. Pedro escuchó, objetó, eso no es normal, pero obedeció. Y vaya lo que sucedió. No se escucha. Vamos a Ahora tener sí. otra participación, padre. Muy bien. Hola, padre, saludos, gracias por su participación. Padre Rubén de Mexicali, norte de México. ¿Por qué cree usted, padre, que a pesar de que tenemos tanto tiempo, digamos, como iglesia, caminando latinoamericana, así, pero como iglesia también universal, en el sentido de que
hasta hace poco tiempo entonces descubrimos que la palabra de Dios es la fuente, y no nada más es una transversalidad. ¿A qué cree que se deba eso? Que vamos cayendo muy lentamente en la conciencia de que pues, la palabra de Dios es una fuente. Si siempre se nos ha dicho, pero ¿por qué no se comprende ya a nivel, digamos, ya de pastoral o de obispos o de sacerdotes? A lo mejor la gente sí lo entendió, sí lo entiende, pero ¿por qué nosotros no lo comprendemos? ¿Por qué no se traduce en planes, en proyectos? Gracias. Gracias a ti por la pregunta tan importante también. Ahora sí, gracias por tu pregunta, que es muy importante. Yo, en este sentido, que a mi parecer esto no es un oráculo. Soy un enamorado de este tema. Realmente para mí ha sido una gracia, una bendición muy grande que en un momento se me haya animado a profundizar en la animación bíblica de la pastoral. Y creo que las cosas de Dios siempre tienen ese misterio de la pequeña semilla. En el proceso que se hace de la animación bíblica a la pastoral, en el estudio, yo constataba con gran alegría cómo la iglesia, o sea, la iglesia nace de la palabra. Es que al inicio la iglesia no tenía otra cosa que la palabra. No existían otro libro que la palabra. Esos primeros cristianos de los que nos habla Lucas en los Hechos de los Apóstoles es una cosa increíble. Lo que llevaban en el corazón era la vivencia del querigma. Y es el querigma lo que ellos iban comunicando. Y nos va diciendo constantemente, y la palabra se difundía por todo. Tenían solo esta fuente y toda una historia de cómo de a poco la palabra como que fue cayendo al olvido, llegando a un momento tremendo como fue la reforma de Martín Lutero. Pero acá también es necesario que siempre hagamos la lectura de la historia sin prescindir de los momentos históricos. No podemos hacer lecturas anacrónicas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo en el misterio de la semilla, de la pequeña semilla. Y eso es lo que a mí, en lo personal, me tiene muy entusiasmado. Creo que una de las deficiencias en este sentido es lo que en estos días venimos escuchando. Hoy escuchamos también de Marcos, pero si ustedes el capítulo y de Lucas capítulo 8, ustedes se fijan en el capítulo 8, capítulo del sembrador, semilla, salió a sembrar. Al final dice, fue poca la que dio fruto. Pero el versículo 18, que generalmente no se lee cuando proclamamos el Evangelio en nuestras liturgias, en la Eucaristía, el versículo 18 del capítulo 8 dice, pongan cuidado, atención a la manera como están escuchando. Y hoy continuaba el texto. Hoy continuaba. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Es decir, me parece, tenemos una deficiencia en la escucha de esta palabra. Como escuchamos tantas otras realidades, creemos que es a esas realidades a las que tenemos que hacer caso. Escuchando la palabra de Dios, escuchamos también los gritos de nuestro pueblo y escuchamos también las alegrías de nuestro pueblo. Benedicto XVI decía, la iglesia, si quiere servir al pueblo, primero ha de ser maestra, experta en la escucha. Si quiere ser fiel al hombre de hoy, primero tiene que ser fiel a la palabra de Dios. El sacerdote, la religiosa, el bautizado, que es fiel a la escucha de Dios, téngalo por cierto, es fiel también
a la escucha de los hermanos. Y de esta manera se va respondiendo y ahí me parece se va como reordenando esa escala jerárquica de los valores o de las prioridades a las que nosotros hemos de prestar más atención en nuestra iglesia. No nos desanimemos. Esto será lento, pero estoy seguro que lo que sostiene, lo que vemos, no se ve. Lo que sostiene ese edificio en el que ustedes están, no se ve. Lo que sostiene, lo que da solidez, pasa muchas veces desapercibido. Lo que le da gustito a esa sopa que ustedes se toman, no se ve. Pero si no está, se va a notar. Le agradecemos, Padre, la participación y si hubiese alguna otra pregunta, bueno, pues igual también. Si no, sí agradecemos bastante, Padre, todo su esfuerzo por estar aquí con nosotros y por compartir esto que usted con mucho gusto ha investigado y pues que ha podido compartirlo en todos estos lugares a donde se le ha invitado. Muchas gracias, Padre César. Sí, no hay otra. Desde acá le felicitamos y le aplaudimos. Gracias, muy queridos, muy generosos conmigo. Espero encontrarnos, Dios mediante, el próximo año que se va a realizar allá en México, tengo entendido, una gran asamblea de la FEBID y Dios mediante que pueda acompañar.